Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión de las jornadas doctorales del PNUE. Bueno, primero me presento yo, que soy el que voy a moderar esta mesa redonda. Soy Héctor Busto y pues, bueno, hasta hace 7 meses he sido el director de la Escuela de Máster y Doctorado y bueno, y agradezco a Jesús, a quien ha cogido el relevo, que me haya invitado para moderar esta mesa en este evento, que yo creo que es muy importante, todo este tipo de jornadas doctorales, sobre todo cuando unen, como es este caso, a varias universidades, doctorandos de varias universidades. Bueno, y lo siguiente, debo de pedir disculpas, pero me tendré que ir, porque las obligaciones docentes son las obligaciones docentes, me tendré que ir más o menos sobre las 6:30 a impartir mi docencia. Mientras, bueno, voy a ir presentando. Los 4 intervinientes que tenemos en la mesa redonda de hoy son doctores egresados por la Universidad de La Rioja. Ahora vamos a ver sus perfiles, van a tener una breve intervención, luego debatiremos, aunque evidentemente si vosotros tenéis preguntas, yo creo que es más enriquecedor siempre que vosotros preguntéis que el que nosotros y ellos hablen. Pero antes de todo, lo que os quiero decir, son gente que está fuera de la academia, pero tienen perfiles, y no exagero cuando os digo que podrían estar perfectamente, más que perfectamente, en cualquier nivel y hacer una extraordinaria, una excelente carrera académica. Yo creo que los 4 de ellos, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante también el empezar con esto. Bueno, voy empezando a presentarlos y luego ellos harán una pequeña intervención. Sara Madariaga es responsable de innovación y oficina técnica de Bosonit, es doctora en matemáticas e ingeniería informática, se doctoró en la Universidad de La Rioja en julio del 2012, y voy a leer de todos ellos su título de tesis. Esto me lo copió el otro día también cuando presentó en la anterior mesa redonda Rubén, lo tenía preparado yo también así. Para que veáis un poco también dos cosas. Primero, los perfiles muy concretos de tesis doctorales, cuyos nombres, pues como pasaba como casi siempre, son casi pues, impronunciables, ¿no? Pero bueno, que luego pues están donde están. La tesis de Sara, si me equivoco la cogí de la base de datos, envolventes universales de álgebras de Sabine. Siguiendo, tengo a Julio Gómez. Julio Gómez es director general, fundador de Avanzare, pues, una de las empresas a nivel mundial más importantes a nivel de tema de grafeno. Está ubicada en La Rioja, pero a nivel mundial, trabaja a nivel mundial. Es doctor en química, en septiembre del 2000, y el título de su tesis doctoral: Nuevos complejos heteropolinucleares de platino, propiedades ópticas y eléctricas. ¿Te acordabas? Sí. Como para no pasarte. Sigo con José María Tejado. Chema Tejado es actualmente profesor en la UPV y también consultor histórico arqueológico. Doctor en arqueología en marzo del 2010, y la tesis tiene por título Arqueología y gestión del territorio en el Alto Valle del Iregua, el castro de El Castillo de los Monjes, Lumbreras, La Rioja. Y por último, completando también el perfil, Pedro Balda, actualmente bodeguero, consultor, doctor en viticultura en septiembre del 2014, con el título, este es el más largo, Identificación y caracterización completa, ampelográfica, genética, agronómica, enológica, polifenólica, aminoacídica, aromática y sensorial de variedades tintas minoritarias de la denominación de origen calificada Rioja. Bueno, esta tesis tuvo además repercusión, creo que incluso en trabajos derivados de ella a nivel nacional. Bueno, ya veis, perfiles muy diferentes, pero que comenzaron todos con una tesis doctoral, pues como la que estáis pudiendo realizar vosotros ahora. Un poco de lo que vamos a ver, y lo voy a dejar que se presenten, y luego incidiremos, si queréis, en más aspectos relativos a estos, es cómo se hizo el salto, ¿no?
creo que es importante. Creo que este país, con esto hago un poco de reflexión mía y luego ya les dejo a ellos, necesita evidentemente que en la universidad y en los centros de investigación haya buenos doctores, pero este país necesita que en las empresas haya buenos doctores. Y además es una carencia con respecto a otros países que tenemos y que estamos notando no solo, evidentemente, en la Universidad de La Rioja, sino en todas las universidades y cuando hemos tenido reuniones de directores de escuelas y de doctorados. Sin más, paso a que ellos se presenten y bueno, alguno de ellos lo va a hacer con alguna pequeña presentación muy cortita y luego empezamos un poco más de debate. ¿Sara? Buenas tardes, gracias a todos por venir y enhorabuena por donde estáis metidos y mucho ánimo para lo que os queda. Yo, bueno, pues lo que os ha comentado Héctor, yo estudié aquí la licenciatura en Matemáticas y la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, luego estudié el máster de Iniciación a la Investigación y luego hice la tesis. Después de la tesis me marché 2 años a Canadá con una beca postdoctoral, volví y justo volví en un momento en el que no había contrataciones en la universidad. Salió una formación aquí también en la Universidad de La Rioja de consultoría en innovación e internacionalización. Me apunté y al terminar el diploma pues me hicieron una oferta de trabajo y comencé a trabajar como consultora de proyectos de innovación. Para los que no conozcáis cómo funciona este tipo de trabajo, lo que me dedico es a buscar fuentes de financiación regionales, nacionales y europeas para proyectos que está desarrollando mi empresa. Entonces, mi trabajo consiste fundamentalmente en ver qué capacidades tiene la empresa, ver qué tecnologías se usan y qué productos queremos desarrollar y buscar líneas de financiación que ayuden a la empresa a no acometer esa inversión de manera única, a pulmón. Porque cuando haces un proyecto de inversión en innovación es un retorno para la empresa a largo plazo, medio largo plazo. Entonces, las administraciones públicas apoyan estas actividades de la empresa a través de préstamos, subvenciones. Entonces, hay un enjambre, maraña de programas que se superponen, no se superponen, que tienen unas condiciones de financiación más o menos adecuadas y mi trabajo consiste en seleccionar cuál es la más adecuada para cada proyecto, redactar las memorias que se presentan a las agencias, controlar el seguimiento del proyecto y después realizar las memorias de justificación. Entonces empecé en una consultora aquí, local de La Rioja, que está en Logroño. Después estuve con ellos año y medio, compaginé con un periodo de docencia aquí también en la universidad y luego me incorporé a Bosonit, donde estoy ahora. Llevo 2 años, acabo de cumplir 2 años en Bosonit. Bosonit es una empresa que tiene 4 años. Nos dedicamos a la analítica avanzada y visualización de datos, con técnicas de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Poco a poco hemos ido creciendo y hemos ido diversificando actividades, tecnologías y abriendo nuevos departamentos. Después de 4 años acabamos de lanzar otra nueva empresa, somos 117 personas entre las 2 empresas y seguimos creciendo. Tenemos equipos en Madrid, tenemos equipos en Zaragoza, y bueno, pues clientes como Banco Santander, BBVA y pues quiero decir que estamos muy orgullosos de haber nacido aquí, haber sido muy poquita gente y ir creciendo poco a poco, también nutriéndonos de egresados de la Universidad de La Rioja y de las secciones duales de los institutos de educación secundaria, y ahora mismo somos 117 personas y esperamos acabar el año con 200 o más. Entonces, bueno, pues sí, la empresa crece en complejidad y somos, que yo sepa, 3 doctores, yo en matemáticas y 2 en bioquímica, y ninguno hacemos tareas relacionadas con el doctorado que hemos estudiado. Muchas gracias por la invitación y poder estar aquí. Os voy a poner una presentación que realmente no está preparada por aquí. Vamos. Y os cuento un poquito con el fondo, tanto cómo ha sido mi trayectoria. Ya veo que aquí soy
después de Héctor, de los que estamos en la mesa, el doctor más antiguo de la Universidad de La Rioja. Yo empecé a estudiar en lo que era el antiguo Colegio Universitario de La Rioja, siendo todavía Universidad de Zaragoza, 2 años, y cuando se fundó, el tercer año lo hice ya siendo Universidad de La Rioja. Después me fui a Madrid, a la Complutense. Yo mi formación es evidentemente en química y especialidad en la Complutense era en química fundamental, subespecialidad química inorgánica. Y luego yo sí que está muy relacionado a lo que hago, o lo que inicialmente hacía, a la formación que he tenido. Hice una tesina ya en materiales, en esos tiempos ni siquiera se hablaba de nanomateriales, eran materiales cerámicos, materiales inorgánicos, pero realmente eran nanomateriales. Y ahí trabajaba con conductividad iónica, entonces era algo de fantasía. Ahora, realmente, si no hubiera conductores iónicos, no existirían las baterías de litio, no existirían los móviles. Quiero decir, y estamos hablando de hace 30 y algún año. Y ya me vine a hacer el doctorado aquí, en complejos heteronúcleos de platino. Realmente, al principio era pura síntesis, pero Héctor, al leer el título de la tesis, ya se habla de propiedades eléctricas y ópticas. Y eso ya también supuso el pasar de la química sintética. También era una época de transición. Yo me acuerdo también, mientras estaba haciendo el doctorado, di mi primera charla en un congreso que había 500 personas. Mi ponencia era en la sala más pequeña, que era en nanociencia y nanotecnología, porque los complejos heteronucleares eran clústeres, se hacían clústeres y eran nanopartículas o agregados. Luego, analizando eso con el tiempo, llegamos a hacer complejos que eran como canales en los que se metía litio. Es decir, es que eso es ahora una necesidad tecnológica, porque cada vez necesitas más potencia de batería y la tecnología actual y las futuras que van a venir van a ser basadas en litio. No similares a las actuales, pero van a ser tecnologías pensadas en litio. Qué rollo estoy metiendo, ¿eh? Pues bueno, yo continué la tesis y en ese momento, pues también antes de acabar la tesis, conseguí una plaza de asociado a tiempo completo. Leí la tesis, estuve 3 años, ya una vez terminé, otros 2 años, una vez terminé la tesis como profesor asociado a tiempo completo en la Universidad de La Rioja. Hice también bastantes estancias pre y postdoctorales. Y cuando empecé ya las primeras estancias predoctorales tampoco era normal, no se solía ir mucho la gente, empezaron a aparecer las becas de París el verano, normalmente. Bueno, yo las aproveché 3 de los 4 años de la tesis y estuve 2 años en Bristol, 1 en Portugal, y después ya hice una estancia también en la Universidad de Nantes, y ahí me fui a un grupo de química orgánica, pero también muy relacionada con aplicaciones de materiales. Y ya en 2002 me fui a un centro tecnológico del País Vasco y ya empecé a trabajar también en aplicaciones más cercanas al mercado, más cercanas a la industria. Tenía una posición bastante elevada, era jefe de área, era el que más gente tenía trabajando conmigo, del centro, que ahora tendrán, no sé, entre 200 o 300 personas. Y se me ocurrió la brillante idea de dejarlo todo y montar una empresa. Entonces, ¿y en qué se basaba la empresa? Pues para eso os pongo la siguiente transparencia. Pues la empresa se basaba en la creación de materiales. Realmente materiales puramente inorgánicos, o muy inorgánicos, al final siempre están en la frontera, que digamos serían nanomateriales. Y sobre todo un tipo de nanomateriales que son los nanomateriales bidimensionales. Evidentemente, hasta 2004, que no se caracteriza y aísla el grafeno, no se habla de materiales bidimensionales. Bueno, pues nosotros empezamos a trabajar en materiales bidimensionales en 2005. Quiere decir, la empresa al final la fundamos 2 doctores y 2 licenciados. Es decir, también hay que pensar que yo alguna vez he escuchado a otras personas que dicen, no, es que nosotros hacemos grafeno, es que se me ocurrió un día
la brillante idea, yo es que soy asesor de empresas. Yo pues no me lo creo. Digamos, en la pirámide de la industria química, el sector de tecnología media alta, el sector de materiales avanzados es la punta de la pirámide de la industria química, es decir, es entre alta y muy alta, es lo más parecido que hay a la farmacéutica. Entonces, no creo que se haya desarrollado un nuevo fármaco en los últimos 30 años porque alguno ha tenido una brillante idea en su casa sin tener conocimiento suficiente para hacerlo. Pues aquí normalmente tampoco. Y nos lanzamos a montar la empresa y bueno, tampoco os quiero aburrir, pero hemos pasado de estar 3 personas y de estar, digamos, éramos en Silicon Valley dirán de garaje que éramos de bodega, porque después sí que hicimos un poquito de vino en el sitio en el que estamos. Pues pasamos de tener 30 y tantos metros cuadrados y 3 personas, ahora que vamos a estar más de 15.000 metros cuadrados, hemos multiplicado todos los parámetros pues, por 400 o 500 desde que empezamos y es difícil decir si es líder o no es líder a nivel europeo, pero los datos son obvios. Nosotros somos la que más EBITDA tiene, puede que no seamos la más personal, pero quiere decir, si es algo importante, los datos son datos y si nos comparamos con las demás que son cotizadas, podemos estar 3 o 4 veces por encima de ellos. ¿Y por qué he querido poner esta transparencia? Porque mira, ahí es lo importante. Nosotros tenemos 10 doctores. Somos 2, éramos los fundadores, pero hemos contratado 8 doctores en este periodo. 8, la mayoría de ellos provenientes de la Universidad de La Rioja y casi todos de químicas, pero bueno, también tenemos en otras especialidades. Y yo creo que tampoco como introducción ya es suficiente. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a todos por... ¿Qué tienes? Sí. Vale. Que muchas gracias a todos por venir y gracias a la Universidad de La Rioja, esta antigua casa, y que me siento bueno, como en casa, obviamente. Y bueno, a Héctor, a Javier, a todos por invitarme. Yo voy a hacer también una breve presentación, he preparado 9 diapositivas al hilo de lo que se había comentado y bueno, pues sí, comentaré también algunas de mis líneas de trabajo. Me licencié aquí en 2000, comencé la tesis con la beca predoctoral del Gobierno de La Rioja en 2001 y después estuve 5 años contratado a tiempo completo como ayudante en el área de arqueología de aquí, de la Universidad de La Rioja. Y posteriormente acabé la tesis doctoral, como bien ha dicho, en el 2010. Bueno, después de esa experiencia muy enriquecedora y muy dura, bueno, pues nos embarcamos en el ámbito de la arqueología de gestión, la arqueología de la calle, del empresariado, del patrimonio histórico y, bueno, luego con una estancia postdoctoral en Oxford durante 2 años, a la vuelta una jubilación de incorporación y al final, pues de momento estamos en la Universidad del País Vasco, contratado interino, y a ver qué ocurre, no sabemos mañana dónde estaremos, pero de momento disfrutando y sí que estamos trabajando de momento en lo que comenzamos en la investigación doctoral. O sea que después de 15 años de inicio, desde el inicio de la línea de trabajo, pues seguimos ahí un poco en la brecha. Yo voy a hacer una exposición un poco más casi teórica, al hilo de lo que considero que pueda ser interesante o más relevante, no tanto hablar de mi trayectoria, que igual no tiene mucho sentido, sino un poco más líneas generales. Eso sí, luego en las preguntas, pues ahí ya lo que consideréis. He puesto algo así como difundir en el grupo, tanto público-privado, es decir, en la empresa o en la sociedad, ¿no? ¿Y para qué? Voy a marcarlo en 3 líneas generales, va a ser muy breve, como 10 minutos más o menos. Eso de investigar y divulgar, que creemos que es una labor necesaria, el cómo y el quién, ¿no? ¿Quién tenemos que hacer todo eso? Es bastante famosa, obviamente, la reflexión o la frase que dijo Miguel de Unamuno. Se ve que tuvo un día malo, el 30 de mayo de 1906,
con aquello de que inventen ellos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida la siguiente parte, nos quedamos con el que inventen ellos, pero a mí me llama también la atención, por eso lo he puesto con comillas, toda la cita transliteral, ¿no? Que inventen ellos, pues ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como lo estoy yo, de que la luz eléctrica alumbra aquí también como allí donde se inventó. Bueno, podríamos pensar que sí, desde el punto de vista físico, la luz alumbra igual en un sitio o en otro, pero si consideramos la investigación básica, ¿no? Tanto que vamos a trabajar un poquito con ella y la investigación aplicada, sin investigación básica difícilmente podría haber investigación aplicada. Ahí he puesto, pues obviamente, los tipos de wolframio, etcétera, y el sello de Deluya o la supuesta invención de la bombilla por Edison, etcétera. Entonces, ¿por qué tenemos que intentar cambiar esa forma de pensar? Podríamos decir, porque creemos que efectivamente eso tiene beneficios. Y los beneficios generalmente, se suelen pensar en términos materiales, pero a veces igual los formativos intangibles o los sociales quedan un poquito más dejados, ¿no? Vamos a ver las cifras y luego ya hablamos. Y creemos que tienen que ir indisolublemente unidas unas de otras. Y si no, pues sería difícil pensar ahora en Silicon Valley o en la antigua Grecia, ¿no? Cómo podría haber ese ámbito, ese caldo de cultivo entre inventores, filósofos, etcétera, ¿no? ¿Cómo creemos que podríamos cambiar esta concepción desde nuestra humilde perspectiva, lo que hemos vivido? Pues con el tema o la cuestión de la educación y la concienciación, que creemos que son, bueno, pues dos caras de la misma moneda. Porque la primera vez, o la primera cuestión, aquí empezamos hace ya unos cuantos años, esto fue en 2002, si no recuerdo mal, la cuestión de que veíamos que había un trabajo de becarios, esas becas de investigación, que ni siquiera tenían contratos, que había una serie de problemáticas, y pensamos que había que visibilizarlo, había que concienciar de todo ello desde un punto de vista más reivindicativo. Cuando vimos que no se comprendía muy bien el mensaje, vimos que, claro, hacía falta una labor de divulgación y de concienciación, digamos, más difusionista o de difundir qué es lo que estamos haciendo cada una de nuestras áreas de trabajo, en cada laboratorio o en cada yacimiento. Entonces, hicimos ese paso de la Asociación de Investigadores Tecnólogos de La Rioja a una formación social y más divulgativa con la cuestión de nexociencia, ¿no? ¿Esto a razón de qué viene? Bueno, viene a que pensamos que tanto divulgación como reivindicación son parte son las dos caras de la misma moneda, ¿no? De la concienciación. Muchas veces ansiamos llegar a esa investigación aplicada en un ámbito o en otro. No vamos a entrar si en ciencias, en letras, no nos gusta esa diferenciación, pero queremos llegar rápidamente a la parte última de la pirámide, pero hay que ser conscientes que para llegar a eso, a ese piramidón de oro, como decimos, hay un trabajo de base fundamental. Y esto no solamente es en la ciencia, que podríamos decir, o del ámbito más científico, en el ámbito humanístico también nos ocurre. Queremos llegar a un ámbito de optimización de recursos, virtualización del patrimonio, etcétera, para el cual primero hay que hacer una labor seria de investigación antes de llegar a ese paso. Por bajar un poco más del plano teórico al plano más puntual o local, podríamos decir, bueno, pues os he traído un trabajo que ahora mismo estamos haciendo. Esto concretamente es el Castillo de Viguera, que llevamos 3 años excavando ahí con un grupo de unas 15 personas, de los cuales son 7 doctores, 4 licenciados y luego campos internacionales de trabajo con otras universidades de Portugal, de Italia y de Gran Bretaña. Entonces, lo que nos encontramos es 4 piedras, vulgarmente, como decimos, ¿no? Que veis ahí, una planta de un edificio, pero que gracias a la investigación hemos podido llegar a hacer una recreación de cómo podría ser ese edificio del siglo VII, siglo VIII. Creemos que es el trabajo que estamos ahora desarrollando, ¿no? Eso es una pequeña iglesia realizada en yeso, de época de los Manucasi. No vamos a meternos ahora con historia ni demás. Creemos que son los pasos necesarios para, a partir de ahí, luego poder llegar a esa gestión del patrimonio aplicada, ¿no? Esa rentabilidad que luego vemos, bueno, desde el punto de vista turístico, etcétera, pero que si no hay esa investigación básica, pues es bastante complejo.
Y por ir cerrando ya, bueno, pues ahí hemos puesto la cuestión de la justificación y de la justificación desde el punto de vista más social, ¿no? No solamente la cuestión reivindicativa, sino que, bueno, desde el 2003, que ya llevamos dirigiendo campañas de excavación en diferentes yacimientos, hacemos jornada de puertas abiertas para divulgar, explicar qué es el método, porque muchas veces cuando vamos a intentar explicar qué es eso de la arqueología, la gente piensa que somos como Indiana Jones, que vamos con el lápiz todo el día y recuperando tesoros y haciendo infinidad de aventuras. Y bueno, la aventura a veces más se da en la biblioteca o en el centro de investigación cuando de momento, de repente tenéis, como hemos tenido todos, el momento ese eureka, ¿no? Pero que es muy puntual. Entonces creemos que hay que conocer para comprender y el comprender para valorar, ¿no? Que es un proceso de socialización de la ciencia arqueológica en este caso, pero que se podría aplicar a cualquier otro. Bueno, algunas reflexiones ya por ir cerrando el qué es útil y qué es no. Bueno, se habla de la crisis actual y dice, bueno, esto no es que sea especialmente rentable, no especialmente útil. Bueno, habría que ver qué es eso de la crisis de los recursos, porque está viendo que no es tanto una crisis de recursos como igual en principio también puede ser de valores, ¿no? Hablamos de los trabajos del futuro y, bueno, no sé, pero según la última publicación que tiene el foro de Davos, que no es nada sospechoso de ciertas tendencias, habla que el 65% de los niños de hoy trabajarán en otros trabajos que todavía ni siquiera están desarrollados o inventados, ¿no? Con lo cual, eso de orientar solo la formación exclusivamente para el trabajo, bueno, pues habría que hacer, queremos que lo que verdaderamente os guste. Si creéis que tenéis potencial en una rama, explotadla, porque nunca sabemos por dónde pueda haber, ¿no? O el nicho de mercado de trabajo. Y bueno, esa excelencia, que entre comillas, que siempre a veces se abusa un poco de ella, pensamos que tiene que venir por un trabajo duro, ¿no? Que hay muchos trabajos que son buenos, pero que lo verdaderamente relevante a veces tiene que venir precisamente por buscar. Y esos trabajos enteros a veces no son tan comunes. Y bueno, yo por mi parte lo dejamos así y luego ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Pedro, abre la presentación. Buenas tardes. Pues en primer lugar, agradecer a toda la organización de estas jornadas que hayan querido contar conmigo. Agradecer en especial a José Javier, que fue quien me llamó. Y bueno, pues estáis en La Rioja, tierra del vino, como habréis podido ver y oír por ahí. Y yo me dedico pues a todo lo que envuelve al vino, la viticultura, la enología. Vengo de un pueblo de apenas media hora, en la zona de La Rioja Alta, Rioja Alavesa. Y bueno, desde pequeño se puede decir pues que he chupado este entorno del vino y la viticultura. Entonces, a nivel de formación académica, yo empecé estudiando Ingeniería Técnica Agrícola aquí en la Universidad de La Rioja. Después me enterré en que quería ser ingeniero agrónomo, me fui a Lleida porque aquí no había los estudios superiores, terminé agrónomos y regresé a la Universidad de La Rioja a hacer la licenciatura en enología. Y comencé a volar, comencé a trabajar por diferentes países del mundo, en Chile, en California, en Australia, sin pensar en un doctorado, ni se me pasaba por la cabeza. Es más, siempre recuerdo que teníamos una compañera en la licenciatura de enología que era doctora, que venía a hacer un doctorado en, no sé, no me acuerdo, pero era doctora en algo. Y lo veía súper mal. Para mí ser doctor en algo era como haber perdido 4 años de tu vida en algo que a muy poca gente le interesa y que esos 4 años pues no aprovechabas para ver otras multitud de cosas que había en la vida. Y esa era mi visión
de hacer un doctorado. Y bueno, al regresar a España, después de varias experiencias por el extranjero, pues tuve una mala experiencia trabajando en una bodega, entonces me harté y dije hasta aquí. Y como siempre en la universidad, pues había tenido pues muy buen trato con toda el área de viticultura, etcétera, y me habían ofrecido pues colaborar. Y a raíz de aquella mala experiencia en una bodega dije, ¿y por qué no me tomo un KitKat y me voy a la universidad a abrirme la mente? Y bueno, y aparecí por aquí. Y dije, no, pues fenomenal, pedimos una beca, así que te dan 4 años. Y yo, 4 años en la universidad, no, ni loco. Yo 1 año y luego ya iremos viendo poco a poco. Y así empecé, y al final no fueron 4, ya no sé si fueron 6. ¿Pero por qué? Porque tenía pues un director de tesis fantástico, que era el catedrático de viticultura de aquí, de la universidad, Fernando Martínez Toda. Te das cuenta de que tienes la oportunidad un día sí y otro también de seguir aprendiendo en multitud de cosas, no solo en tu tema concreto, sino en multitud de grupos con los que compartes sinergias y con los que te llevas una pelota de formación espectacular. Y bueno, y finalmente defendimos la tesis en el 2014 y después me fui a trabajar a la Universidad de Baleares, que además me he enterado que también es una del G9, lo cual me alegra, estuve 2 años trabajando allí. Y después he vuelto aquí a La Rioja y estoy actualmente a caballo entre Baleares, donde colaboro con una bodega, y un grupo de bodegueros de aquí de La Rioja, que también elaboran en otras regiones, Toro, Ribera del Duero, Navarra. Entonces, ¿qué me he quedado yo de todo lo que supuso el doctorado? Pues además de salir en los periódicos, que nos fuimos contraportada del Mundo a nivel nacional y parecíamos hasta importantes, pues escribimos un libro para dejar un poco y trasladar lo que comentaba antes José Mari, que es importante trasladar todas estas cosas y todo este tiempo que no perdemos en la universidad y que si no lo difundimos, pues al final no es que no sirva para nada, pero sirve de menos. Otra cosa que se me había olvidado comentar es que, bueno, me sigo dedicando a la viticultura también, en los ratos que me quedan, con las viñas de mi familia. Incluso hace poquito salimos otra vez en la portada del periódico La Rioja, yo con otros 7 o 8 jóvenes del pueblo, pues iniciando proyectos en el mundo del vino. Aquí no hemos descubierto nada, simplemente pues mejoramos lo que habían hecho generaciones anteriores a la nuestra en el pueblo. Y bueno, esta es un poco la bodega de Mallorca, donde trabajo, está en la zona de Pollensa, en la zona norte. Y este es el grupo con el que estoy en Rioja. Esta es una bodega que tienen en mi pueblo y en donde estoy haciendo pues I+D. Al igual que comentaba Sara, que ya tuvo una época que se dedicaba a conseguir financiación para desarrollar nuevos productos, pues yo un poquitín también estoy en esa línea, desarrollando proyectos enfocados a generar nuevos productos dentro de la industria vitivinícola, véase vinos sin sulfitos, véase espumosos procedentes de zonas muy altas en la montaña. Y eso es un poco pues, la función que tengo yo ahora. Esta función, sin haber pasado por la universidad, sería imposible. Sin tener una capacidad desarrollada de cómo enfocar pues un proyecto de investigación, qué métodos seguir, multitud de técnicas que si no las he aprendido sé que existen. Que no hubiera tenido la oportunidad de saber ni que existían si no hubiera perdido estos 4 años en la universidad. Y bueno, y entonces eso es un poquito, seguimos, he puesto esta foto porque aparece una sombra muy grande y es verdad que pues mucha gente que está haciendo el doctorado estamos a la sombra durante muchos años, pero yo creo que a la larga esa sombra se termina transformando en unas figuras más nítidas y que se ve la luz y que actualmente
a día de hoy creo que hay bastante posibilidad de desarrollar una carrera como doctor, o como no doctor, pero como persona que puede hacer una investigación y desarrollar pues, nuevas líneas de productos. Entonces, os animaría a que os mentalicéis de que hacer el doctorado no es perder el tiempo y que es una magnífica oportunidad de que muy poca gente tiene en la vida. Gracias, Pedro. Julio. Sí, quería comentar una cosa. Es que Chema me ha dado el pie totalmente. Y además es que está muy relacionado con tu campo, mezclando un poco. Vale. Ha dicho que en el foro de Davos se ha dicho, bueno, habría que ver qué entendemos por nuevas profesiones, Sí. que el 65% son nuevas. Yo te diría, pues en ese 35 te puedo asegurar que hay alguna que va a estar, seguro. Sí. Posiblemente después esté en el 65, pero es continuo. Y está relacionado con tu campo. Es decir, el campo de los materiales marca eras, no marca revoluciones industriales, marca eras. Es decir, empezó trabajando la piedra, empezaron las épocas de los metales, los diferentes metales, procesos de metales, seguimos evolucionando y vamos a materiales cerámicos, materiales plásticos, etc. El campo de los materiales, al final se puede llamar ingeniería de nanomateriales, en vez de química de nanomateriales, en vez de química. El campo de los materiales es un campo que para mí es una apuesta segura y siempre está creciendo. Y daros una vuelta alrededor vuestro y todos son nuevos materiales avanzados, y cuanto más avanzado es el material, más difícil va a ser, o más complejo, o más conocimiento es necesario para desarrollarlo. Esto es aliado. Cuanto más conocimiento se tiene, más formación se tiene, y evidentemente el doctorado es el nivel máximo de formación, más oportunidades, más facilidad se va a tener para llegar a esos materiales. Y después además, con lo que comentamos, que lo que hace 25 años era meter litio en un material que al final realmente hacía una especie de nanorock, que entonces, ¿para qué haces esto? Es nada. Es decir, los materiales basados en litio son una tendencia tecnológica total, digamos, en el punto de vista de la industria. Es decir, campo de los materiales, más formación, yo creo que es una apuesta segura. Sí, me permites un segundo. Creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, tradicionalmente se ha hecho una división de la humanidad, por ejemplo, por eras. Y eras de la era de los metales, la era de la piedra, o sea, se estaba basando tradicionalmente en los materiales. La cuestión es también qué hacemos con ellos, porque muchas veces no solamente se trata... Ahora hay unas visiones un tanto distintas de enseñar la historia, en donde la era del cobre, el calcolítico, la era del bronce, la era del hierro, se están viendo ya como otras complejidades sociales. Ahora ya el neolítico no es la de la piedra nueva, el neolítico es el surgimiento de sociedades complejas, donde ya digamos que sería una cuestión diferente, es una consecuencia, pero la base social digamos que sería el paso de las sociedades igualitarias a sociedades más complejas. Pero bueno, al final es una cuestión técnica. Sí que es cierto que tiene que ver, como bien has dicho, en mi opinión, una formación, como creo que hemos dicho todos, de una manera u otra, en cada uno de nuestro campo, una formación puntera, el doctorado, que sería, digamos, el grado máximo de formación, porque no es una pérdida de tiempo, en absoluto. Lo hemos visto en cada una de nuestras carreras y en otros compañeros que si no tuviésemos ese grado de formación, yo al menos me considero personalmente por ahora que no hubiese llegado a investigar las líneas de investigación que hemos llegado, sea esa cual sea, porque no podríamos tener las herramientas metodológicas ni sobre todo el proceso. Más allá que llegar al fin, a mí me resultaba muy interesante, os animo por el proceso. El proceso es muy duro, pero el proceso forma. Más allá de que el resultado sea X, Y, yo qué sé, la iglesia bizantina no sé qué, o el material X, tener un proceso de elaboración de una tesis doctoral es muy duro y forma mucho como investigador y como persona, ¿no? Curte, eso que se dice siempre, y bueno, al hablar de un doctor, en este caso tener un doctorado en el equipo, te estaba hablando de cierta garantía en cuanto al propio proceso de la elaboración. Por lo tanto, si tenéis alguna duda de si vamos a perder el tiempo, como muchas veces lo tenemos al inicio, aunque el camino es duro, precisamente porque el camino es duro, creo que vais a salir reforzados y la experiencia va a ser positiva, porque tengáis que pasar las de Caín,
porque como las hemos pasado todos, pero eso fortalece y curte y te hace dotarte de nuevas herramientas o de manejar otras herramientas más versátiles a la hora de afrontar no solo tu faceta profesional, sino otras. Eso ya luego podríamos hablar. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la sinergia, ¿no?, entre generación de conocimiento y generación de riqueza, al final, en cuatro campos muy diferentes. Yo os voy a lanzar ahora simplemente una pregunta y luego ya a ver si hay gente, tengo más, pero luego a ver si hay gente que quiere entrar en el debate. Habéis hablado ahora un poquito también de animar a la gente hacia el doctorado. Mi siguiente pregunta es, vale, ya hemos hecho la tesis, ya hemos hecho la tesis doctoral, ante ese abismo de ¿ahora qué? Parte académica, ¿me lanzo a emprender, como hizo Julio, o me lanzo a una empresa? ¿Cómo animaríais a la gente a que vea esa otra faceta de la carrera investigadora, que al final también es un poco carrera investigadora, pero evidentemente dirigida a un sector productivo pues concreto? Hombre, si hablamos de emprender, posiblemente emprender es lo más complicado que hay, porque a veces es lo más arriesgado. Pero también es después lo que, si va bien, es lo que más posibilidades de crecimiento y desarrollo tiene. Pues, al final es el riesgo frente a oportunidad. Y decir, más arriesgado, que era lo que hice yo, que tenía una posición totalmente asegurada y totalmente estable, con varios doctores trabajando conmigo y un montón de gente más, y lanzarme a invierte todo lo que tienes para que lo posiblemente perderlo en un año. Pero bueno, al final cuando las cosas se hacen bien y se hacen en el momento adecuado, pues yo creo que nosotros nos sabemos multiplicar por 400. Es decir, arriesgar mucho, pero también el beneficio es muchísimo más alto. Entonces, al final son decisiones personales. Yo siempre la vida creo que son caminos. Yo al final elegí ese camino, que posiblemente era el más arriesgado, pero al final el riesgo siempre, si se maneja bien, esto siempre tiene beneficio. Yo, desde el punto de vista personal, yo creo que también efectivamente es una apuesta de riesgo. Nosotros todos en la vida tenemos que tomar alguna decisión, ¿no? Y a veces no siempre es blanco y negro, pero a veces sí que hay que poner la carne en el asador. Yo recuerdo una conversación que tuvo mi tutora en COU, cuando hacíamos eso del BUG y el COU, en bachillerato, etcétera, que nos tutorizaba y nos decía, bueno, la tutorización era 5 minutos antes del último día de clase, nos llamaba cada uno a la mesa y nos decía a ver qué íbamos a hacer, ¿no? O sea, la tutorización. Y bueno, pues yo le dije, pues yo quiero hacer arqueología. Se quedó blanca, casi no respira y me puso los ojos casi en blanco y me dijo, no. Y yo me quedé así, como con 17 años que tenía, y ¿por qué? Te vas a morir de hambre, me dijo. Bueno, parte de razón, igual no le faltaba, no lo sé. Ahora veremos, a ver. Pero la cuestión está en que yo no sé cómo saqué el coraje para decirle, porque me dijo, si tu expediente es bueno, ¿por qué no pruebas a ir a Derecho, a Deusto, a otro, tal y cual, no sé qué? Y yo le dije, pues igual sí que consigo acabar la carrera de Derecho en Deusto. Digo, pero es que no me interesa lo más mínimo, no me gusta. Digo, no sé si acabaré a los 40 años tirándome por la ventana, porque no me guste, no lo sé. Igual sí, o igual con la arqueología también me tiro por la ventana, no lo sé. La cuestión es que podría igual llevar una vida más desahogada económicamente, en términos cuantitativos y demás, pues puede ser, no lo sé. Lo que os digo es que esta mañana estaba en el yacimiento. Ayer estuve 12 horas en la facultad, lo mismo que estamos todos, y fueron agotadoras. Y bueno, disfruté, aprendí, compartí conocimientos, estuve con compañeros, con alumnos, fue estupendo. Pero es que hoy he disfrutado. Entonces igual no gano tanto dinero, pero he disfrutado mucho. ¿Hasta cuándo podré llevarlo? No lo sé. El día que no pueda, pues veremos. Pero hasta ahora, desde que acabé la carrera, muchos días me acuerdo con esa conversación de mi tutora.
no sé dónde me llevará la vida, pero hasta ahora no me quejo. O sea, si os gusta algo y estáis apasionados, el camino es duro, pero luego también es gratificante. Bueno, yo quería hacer un poco una reflexión que si todos estamos en la universidad 4 años aproximadamente, más o menos, haciendo un doctorado, la tendencia natural que puede tener el ser humano es el seguir en el mismo sitio donde has estado 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque conoces el entorno, es donde más seguro te sientes, y despegar, dejar la universidad, el grupo, el departamento y irte a, pues eso, a batir con otros compañeros de una empresa que no sabes cómo te van a tratar, es un sector igual más privado, etcétera. Entonces, yo creo que no es un aliciente muy bueno a priori como para que la mayoría que terminamos el doctorado nos vayamos rápidamente a las empresas privadas. A eso se une que actualmente, en general, la empresa no es una, al menos en lo que yo conozco, Rioja, parte de España, no es una gran demandante de personal muy cualificado, dependiendo de la tipología de la empresa, obviamente, pero creo que no es muy fácil encontrar un hueco dentro del mundo laboral, privado, empresarial, para un doctor. Es muchísimo más fácil si haces una FP, te colocas y podrás estar haciendo instalaciones o cualquier otra cosa. Entonces, por eso precisamente igual hay, desconozco si hay muchos o pocos problemas en el mundo de los doctores para encontrar oportunidades laborales fuera en empresas privadas. Pero imagino que serán más dificultades que facilidades. Y a todo esto, pues yo creo que el horizonte cambiará, al igual que comentaba antes José María, que muchos de los trabajos actualmente ni existen. Estoy convencido que cada vez va a haber trabajos más cualificados, igual menos trabajo, pero más cualificados. Es como, extrapolándolo a mi mundo, al del vino, pues igual cada vez bebemos menos vino. Mi padre pues, bebe vino todos los días al comer, y yo no bebo, pero cuando bebo vino bebo mejor. Y esto igual es un poco lo que el desarrollo que queda para adelante, ¿no? Que igual hay menos trabajos, pero van a ser trabajos mucho más específicos, que requieren una preparación muchísimo más alta. Y ahí un poco yo creo que tenemos nuestra oportunidad, nuestro nicho. Tendrá que evolucionar la sociedad, tendrá que evolucionar con ella las empresas, el sector privado, pero yo creo que es una tendencia hacia la que el mundo debería ir. Y por eso confío en que cada vez pues, tengamos más posibilidades. Las personas que intentamos desarrollar pues, capacidades más altas con un doctorado y al final pues, podamos encajar más en ese mundo laboral. Yo, al hilo de lo que comentaba Chema, sobre todo vocación. Yo bueno, a ti te desanimo tu profesora, a mí cuando yo le dije, cuando yo decidí que iba a estudiar matemáticas, mi abuela me dijo que para qué, que si no era suficiente con estar y multiplicar y dividir, que para qué más matemáticas si no se necesita más en la vida. Dije, bueno, pues es que me gustan y yo lo voy a hacer. Bueno, pues entonces solo vas a tener una posibilidad en la vida, que es dar clases en un instituto o en la universidad si tienes suerte. Y bueno, pues no lo sé, ya veremos, ¿no? Terminé matemáticas y metí en la tesis. Y dice, bueno, ¿tú no tenías suficiente ya? ¿No podías hacer una oposición con esto? Digo, sí, seguramente sí, pero es que yo no quiero hacer una oposición para dar clase en un instituto. Hice la tesis, hija mía, te lo vas a encontrar con trabajo, yo no sé lo que estás haciendo. Y además, Julio dice, yo me lancé y monté mi empresa. Yo soy una persona que el riesgo me gusta hacer. Entonces, digamos que lo de la oposición sí es una cosa segura, pero a mí no me gustaba. Entonces, digamos que hay siempre un contrapunto, ¿no? Está la cosa que tienes segura garantizada y lo que a ti te mola hacer. Y dices, ¿y por qué no me mola hacer algo que no tenga riesgo? Pues no lo sé.
terminé la tesis y por supuesto no tuve trabajo. Claro, porque es que posades, porque es que no sé qué. Y bueno, pues me fui a Canadá, ¿qué haces por allá? Ha sido súper lejos. Y sí que es cierto, ¿no? que a medida que luego decía, no, todos son problemas, todos son no sé qué, bueno, todos son problemas, todos son situaciones de oportunidades para aprender. Yo he hecho la vista atrás y como persona me ha enriquecido mucho, pues todas las decisiones que he tomado, si volviera atrás, no sé, yo no sé si volvería a hacer lo mismo o no, no lo sé. Pero yo todo lo que he hecho, yo me voy acordando, o sea, vas saliendo situaciones y dices, pues esto me recuerda a cuando en aquel momento tal, no sé qué, y vuelves. Y sí que es cierto que a medida que va pasando más tiempo, te vas dando cuenta de las cosas que has ido aprendiendo por el camino y en ese momento no te diste cuenta de lo que habías aprendido, ¿no? Al hilo de Pedro, de si estamos capacitados o no para trabajar en la empresa cuando hagamos el doctorado, yo no lo sé. Yo el primer trabajo que tuve, que no fue relacionado con lo que había hecho la tesis, cuando me contrataron, mi jefe me dijo, bueno, que sepas que por ser doctora no vas a tener ningún trato especial ni te vamos a pagar más. Tú estás aquí porque quizás sepas leer y escribir mejor que otros, que es lo que necesitamos para gestionar propuestas de proyectos. Y efectivamente, parece que sabía leer y escribir y sobre todo discernir, ¿no? O sea, tú te metes... lo primero que tuve que escribir fue el estado del arte sobre tecnologías de transmisión por ultranarrowband. Yo nunca jamás había escuchado ultranarrowband. Yo sabía de tecnologías, lo que había estudiado en la carrera de informática, pero luego me fui por mates, entonces la informática y las comunicaciones, las telecomunicaciones. No, pero tú te pones a leer, te pones a buscar en internet, bajas artículos, estudias, lees y aprendes. O sea, y yo creo que la gran capacidad de un doctor es la capacidad de aprender y de aprender de manera autónoma. Y en esto también yo creo que vivimos en una sociedad muy compleja, una sociedad, la sociedad de la información, en la que tenemos información constantemente por todos lados y hay información que es cierta y hay información que es falsa. Y uno aprende a discernirla. ¿Cómo distingues si algo que en internet es verdad o no? ¿Te lo crees o no te lo crees? Pero si tienes un bagaje de estudio, un bagaje de análisis, una metodología de, no sé, que tú lees y entiendes probablemente mejor que alguien que ha leído menos, simplemente por la fuerza de la costumbre. Y yo creo que en la sociedad de información en la que vivimos es importante que haya personas, ya no profesionales en la academia o profesionales en la empresa, sino personas que sean capaces de frenar pues, las fake news, de frenar todas estas cosas de la desinformación y de la confusión, ¿no? Ya no crear profesionales que sí, que se crean profesionales, y aunque no os lo creáis, acabáis el doctorado y seréis profesionales en algo y lo descubriréis en ese momento o más tarde, que seáis personas completas y seáis personas íntegras. Yo creo que el aprendizaje y el pasar por la universidad y estar esos 4 años pegándote contra ti mismo, porque al final la investigación es luchar contra las barreras de tu mente, prácticamente, pues eso te curte como persona, que decía Chema también, ¿no? O sea, que es algo que se queda para ti. Y se queda para ti, pero luego aparte eres capaz de transmitirlo a los demás, que es al hilo de la... Ya no tanto divulgación científica que hay que hacer y hace falta, porque el mundo necesita saber lo que se hace en las universidades, porque las universidades son como, bueno, sí, ahí están esa gente que les pagamos todos, porque bueno, pues en una universidad pública tal, les pagamos todos, ¿qué hacen? Pues si no generan valor, no generan riqueza, están generando conocimiento que es la base de la pirámide para después que haya ingenieros o que haya técnicos o que haya quien sea que use esas herramientas. Alguien tiene que crear las herramientas para después poder trabajar. Entonces, ese compartir no es solo compartir conocimiento, sino también compartir una forma de ver la vida y de afrontar, ¿no? Una forma de ser crítico y de enfrentarnos a la sociedad en la que vivimos con herramientas. Pienso que no es solo la parte académica profesional, sino que lo que aportas tú como profesional es una forma de aproximación a los problemas o a las situaciones o al trabajo que hay que hacer. Me parece un resumen fantástico. Yo ahora me voy a tener que ir a dar mi clase, impartir docencia, pero bueno, yo creo que ahora es turno vuestro también de que
pues aprovechéis de estas 4 experiencias diferentes, pero también con esa coincidencia de que han salido del mundo de la academia y han ido a la empresa, y les preguntéis vuestras inquietudes. Aprovecharos de ellos y supuesto turno de preguntas. Y antes de irme me gustaría agradeceros, por lo hará, me imagino Jesús Valiera luego al final, pero agradeceros vuestra presencia porque ha sido extremadamente útil. Gracias. Pues turno de preguntas. Deberíamos darle un aplauso a Héctor. Que no mordemos, de verdad. Que somos de carne y hueso. Yo igual sí que les preguntaría. Sí, bueno, ellos ya han explicado que ha sido, depende en cada caso si ha sido difícil o no difícil dar ese salto. Bueno, pues te voy a abundar un poco más en ese tema. Fue muy difícil dar ese salto. Realmente muchas veces el doctorado se ha pensado como que solo tiene una posible continuación en la universidad, pero lo cierto es que las estadísticas dicen que eso ya no es así. Y que, bueno, pues quizás hace falta una valentía especial o... Sí, empiezo yo. Sí, porque yo tenía una carrera muy perfilada en la universidad. Tenía gente trabajando conmigo aquí en la Universidad de La Rioja, y incluso tenía ya un par de postdoc que ya había hecho uno, iba a otro, y entonces tomé en un momento la decisión que en vez de continuar por la parte académica, iba más por la investigación en la empresa, que eso otro le dice, no, estás loco, ¿cómo haces esto? Haces que tampoco estás tan mal. Y después la segunda decisión, que también es doble, es cuando en vez de continuar en una posición ya estable, alta, digamos, pero para un investigador ya es en ese momento, y también yo, que tenía 30 años, tiene una posición bastante alta, arriesgarlo todo para lanzarte ahí al vacío, pues bueno, se ha arriesgado, pero bueno. Yo también me da miedo el riesgo, pero debo asumirlo con bastante facilidad. Pero bueno, son complicadas. Al final son caminos. Eliges uno, eliges el otro, nunca sabes por cuál aciertas, pero normalmente siempre aciertas. Mis visiones al final siempre aciertas. Pero bueno, no es sencillo. Yo en los dos casos tenía bastante focalizado la trayectoria, es decir, en ese momento tenía yo un montón de publicaciones, y decidirme, si me hubiera quedado, pues hubiera sido en la academia. Y después tenía también totalmente perfilado en un centro de investigación grande, en crecimiento, una posición muy alta, y decidí lanzarme a emprender porque veía que había una oportunidad de hacer algo diferente. Yo creo que también, igual es que me gusta hacer cosas diferentes. Pues yo como testigo otra vez, y bueno, yo creo que puede ser un par de líneas diferentes en la elección propia y específica, como dices, tengo una posición relevante y a partir de ahí hago una apuesta fuerte y personal por ello, y otra, en mi caso, es un poco diferente, diversa, en el sentido de que yo no tenía esa posición tan relevante, a pesar de que sí que estaba contratado como ayudante doctor y demás, pero no tenía, digamos, tanta trayectoria ni tanto recorrido y demás. Entonces, digamos que el ámbito académico estaba, bueno, podemos decir en Ilvanes o seguía ahí. Lo que ocurrió es que, precisamente por hacer el doctorado, los órganos públicos competentes de arqueología de aquí del Gobierno de La Rioja
se fijaron un poco en el trabajo que habíamos hecho y dio pie a poder tener la posibilidad que al salir de la universidad hubiese una línea de trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de no es tanto una iniciativa privada, como en el caso que estabas comentando tú, Julio, pero creemos que también el educar a la sociedad en general puede ser también un aspecto interesante, relevante, con el cual también, bueno, obviamente hay que comer, ¿no? Y, lógicamente hay que facturar, hay que estar de autónomo, como para todos, o a otros niveles inferiores a los que estáis exponiendo aquí, pero bueno, es también un reto interesante. A mí sí que me llamaba bastante la atención, me chocaba al hilo de lo que has comentado, Sara, que en aquellos años, hace ya unos cuantos, te llamabas a las puertas o decías que eras doctor en arqueología, por ejemplo, y te decían, no, como mucho con eso que pides por ser doctor en arqueología, puedo contratar 3 o 4 licenciados, ¿no? Te decían así. Y claro, te quedas un poco así y dices, bueno, ¿y mis 9 años de doctorado? No vale nada. Quiero decir, ¿hay alguna relevancia o no? ¿Está ahí el trabajo? Valórese. Y me acordaba mucho del chiste o de la anécdota esta de que cuando llevas el coche estropeado al taller, le dices a mi amiga, mira, agárrame y tal, y va con un destornillador, mueve un cuarto de vuelta de tornillo del carburador y dice, son 400 euros. Y te quedas así como diciendo, pero si te ha costado medio minuto el hacer el movimiento, ¿no? Y te dice el mecánico, ya, pero hay que saber qué tornillo hay que tocar, ¿no? Entonces, la formación creo que sí que es relevante. Yo le haría la vuelta a esas personas que nos decían que por ese sueldo que pides puedo contratar a 2 o 3 licenciados, pues ponga un doctor en su vida que hará el trabajo, puede llegar a hacer el trabajo de 3 o 4 licenciados, o no, pero por lo menos hay la posibilidad porque tiene esa formación y pueda ser interesante. Entonces, bueno, un poco de rebote por esa formación y ese trabajo del doctorado, pude, digamos, compatibilizar y estar tanto en la docencia que estuve, como en la gestión privada y como en luego también estuve unos años de investigación, como he comentado antes, con la Juan de la Cierva o con la postdoctoral del Ministerio Forestal, compatibilizando un poco esas fichas. O sea que perfiles claros, pues no sé si hay que marcar tanto o no, me considero yo capaz de marcar tanto. Si se puede compatibilizar, pues bien, mejor, no sé. Bueno, yo en respuesta a la pregunta que comentabas, yo creo personalmente que no es una situación de que porque estemos aquí, que seamos doctores o estemos haciendo un doctorado, seamos más valientes o menos que cualquiera que no ha hecho el doctorado. Y yo al menos me lo planteé en su día y creo que depende de las ganas que tengamos de hacer una inversión. Y esa inversión se llama una etapa de la vida cuando eres joven y tienes ganas de hacer muchísimas cosas y te metes hasta la ceja en un tema específico para desarrollar tu tesis doctoral. Te metes, en el mejor de los casos, con una beca de mejores o peores condiciones, pero en el fondo lo que realmente estás invirtiendo 4 años de una época esplendorosa en la vida de una persona, en dedicarlos a, pues eso, a seguir formándote. Entonces, luego puede que se recojan frutos o puede que no se recojan frutos. Aquí pues igual nos han llamado a los 4 porque nos ha pintado bonita la cosa y si alguno se ha quedado en casa tras hacer el doctorado no le llama a nadie. Entonces, bueno, simplemente creo que la decisión de hacer el doctorado y de apostar por no ceder, porque al final no cedes 4 años de tu vida, es enriquecerte durante 4 años de tu vida, pero mientras otras personas pues pueden ir desarrollando ya en un ámbito privado una trayectoria de crecimiento dentro de una empresa, que igual al cabo de 4 o 5 años se va a la calle y ya ha perdido esa posibilidad, esa oportunidad de
de tener una formación muy elevada y muy amplia, y luego tú sales al mercado 4 o 5 años después y te comes el mundo. Entonces, bueno, yo creo que es una decisión muy personal. Yo se lo planteaba a mi director de tesis. Yo digo, pues es que yo no tenía nada claro cuando empezaba a hacer el doctorado. Y empecé como empecé. Y fue Fernando quien me animó, fue mi director de tesis, de decir, mira, vas a invertir 4 años de tu vida que no vas a tirar, que te van a servir mucho, y eso ya no te lo va a quitar nadie. Y luego ya irás viendo. Si trabajas de aquello que has hecho el doctorado, si no trabajas de aquello que has hecho el doctorado, ya se verá, pero por de pronto es una experiencia que te llevas, que es para ti, a costa de haber perdido unas oportunidades pues, en una empresa privada, puede ser que sí. Tampoco hoy en día terminas la universidad, terminas un grado y no hay una situación en el mercado laboral de que vuelan las ofertas de trabajo. Entonces, bueno, es una inversión visto a toro pasado que rara vez puede ser contraproducente y que contribuye mucho no solo a la formación de una persona a nivel técnico o científico, sino como persona también. Yo, si me permite, si se me permite, una pequeña... Vamos, completamente de acuerdo. A veces, como bien has dicho, no sé por qué si nos llaman a nosotros, podría estar aquí otras personas, pero hay gente que sí ha aprendido en el camino, desde el punto de vista de perder en el camino, que no ha continuado la carrera investigadora. Pero como comentaba al inicio en la exposición, creo que a nivel personal hemos ganado mucho. Yo lo que más he sacado casi del doctorado era ese gusto por aprender, por continuar aprendiendo, que comentábamos antes, porque a veces, no sé, igual en la carrera, sobre todo en las primeras asignaturas troncales, que dices, madre mía, lo que cuesta esto, no estabas tan a gusto y demás, puede ser, en algunos casos o no, pero cuando ya te metes en la investigación que has decidido, que has podido, que te ha llevado no sé si la vida, la propia investigación, empiezas a disfrutar y empiezas a meterte mucho a fondo con ello, pero a la vez esa problemática te lleva a que te pique el gusanillo y a meterte más y horas. Y si no, como ponía al final, lo que pasa es que la presentación aquí se veía un poco regular, si no es con pasión es difícil abordar ese trabajo duro porque desfalleces en el intento. Es decir, tienes problemáticas contigo mismo, con tus límites de la mente, con tus límites, qué narices pinta aquí esta cerámica que viene de Chipre o del sur de Francia en el siglo VII, que pinta esto aquí, pero si lo coges con ganas, pues al final todo se hace poco y al final lo coges hasta con deseo de meter horas para poder solventar esas barreras que se te van planteando. Entonces, me considero, no sé, o nos consideramos creo que unas personas inquietas, que es siempre el gusto por el aprender, pero con el doctorado y sobre todo después también con la postdoctoral y a día de hoy lo que más me gusta es el aprender, el continuar aprendiendo. Y yo creo que eso sí que con ese proceso y ese esfuerzo el doctorado se desarrolla y se potencia. Lo que antes del doctorado me parecía una barrera infranqueable, que me daba pánico el tener que escribir un artículo o enfrentarme a un problema serio que decía, madre mía, esto, ¿cómo lo voy a afrontar? Se me parecía una montaña. Con práctica, como al final es todo, pues todo se solventa. La primera vez que nos enfrentamos a una investigación, pues bueno, somos conscientes, yo al menos lo soy, que no fue ni la mejor ni lo resolví de la mejor manera, pero eso me ayudó al siguiente paso y al siguiente. Y a día de hoy sigo haciendo artículos y al día siguiente que lo mando a imprenta y me van a las revisiones veo que sí hay fallos o que podría mejorar o que debería ampliar. Y el próximo artículo procuro mejorar y eso me motiva, la verdad. En mi caso de cómo llegué a la empresa fueron todo decisiones personales. Al acabar la carrera parece que la opción natural era seguir en la universidad, entonces seguí en la universidad, se acabó el doctorado y ahora postdoctoral y volví, y bueno, yo entonces tenía pareja y mi actual marido, padre de mi hijo de 11 meses, soy una madre trabajadora de estas de que no nos da la vida para hacerlo todo en 24 horas y él me dijo, bueno, te vas 2 años
esto, ¿cómo hacemos? O sea, ¿seguimos, no seguimos? ¿Vuelves, no vuelves? Y yo me fui con el compromiso de, eran 2 años y volví aquí. Porque, bueno, pues yo le dije, mira, oye, igual en España, tal como está la situación, los departamentos de matemáticas son como minoritarios dentro de las universidades, entonces si ya la situación de la universidad es la que es, los departamentos de matemáticas, pues échale. En Canadá tengo oportunidad de quedarme y de seguir investigando, y me dijo que no tenía ningún interés en echarse para allá. Entonces, si yo quería seguir teniendo una relación con esa persona, que si la quería, pues tenía que volver aquí y tenía que ser aquí. Y entonces volví, y las opciones que se me planteaban, pues en la universidad en ese momento Jesús lo sabe porque Jesús era el grupo de investigación. No eran muy halagüeñas, entonces buscando alrededor que había, bueno, eché currículums a todos los colegios privados, acordándome de mi abuela, que literalmente eché currículums a todos los colegios privados, a todas las academias, ponerme por mi cuenta, en plan, o sea, pensé todavía en ponerme por mi cuenta, en plan, tengo 19 años, estoy en el primer verano de carrera y voy poniendo mi número de teléfono para que me llamen para dar clases particulares y surgió esta formación y la hice, ¿no? Y fue también un momento de, vale, esta formación la voy a hacer, luego empecé a saber qué será, qué no será, o sea, y ha sido todo decisiones personales que he ido tomando con, o sea, en base a lo que yo tenía claro era que tenía que ser aquí. Dentro de las opciones que hay aquí, pues surgió eso. Dentro de que terminé eso, pues se van abriendo como pequeños abanicos, ¿no? Tomas una decisión y a partir de ahí se abren más caminos. O sea, lo que yo os digo es, estáis capacitados para hacer lo que necesitéis hacer en cada momento. Es decir, cada momento llegará y la vida de cada cual, esa vida de cada cual, las decisiones se toman por lo que se toman. Y yo solo os digo que no os agobiéis. Si es la universidad, si es la empresa, y lo que yo os animo es a explorar. Mientras estéis, ya sé que el tiempo de la tesis también es un tiempo de que no nos da la vida más que para hacer la tesis, los artículos y poco más, pero que seáis curiosos y miréis lo que hay a vuestro alrededor. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he hecho en falta, echando la vista atrás, que he hecho en falta de mi formación, es esa. Yo no tuve contacto con las empresas mientras estaba haciendo la carrera y el doctorado. No sé si es específico de matemáticas, que puede ser, ¿no? Como somos como mi tesis además era matemática básica, álgebra abstracta, de eso no hay mucho en la empresa. Entonces, digamos que yo personalmente no tuve contacto con otras opciones. Sí que recuerdo que al acabar la carrera se me ofreció la posibilidad de hacer un máster de modelización que patrocinaba el BBVA en Madrid, con el Juan Luis, y yo dije que yo pasaba en matemática aplicada, yo voy a hacer puras. Ya jugando una mi abuela, ¿no? Puras, ¿para qué? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Y el para qué, pues era al final para nada práctico. Me digo mi abuela, yo ahora no trabajo en lo que estudié, pero tampoco me arrepiento. O sea, lo que he ido haciendo me ha construido como persona y me ha llevado a esto. Entonces, en mi caso, de decisiones personales, no ha habido nada de yo tenía el objetivo de. No, o sea, ha sido poco a poco como las cosas. Pero os animo de verdad a ser curiosos y a ver qué hay por ahí, porque si no sabes lo que te gusta o no sabes las opciones que tienes alrededor, las elecciones pues no van a ser sin criterio, porque siempre hay un criterio para tomar las decisiones, pero que exploréis y que os deis la oportunidad de explorar cosas que nos gustan o que en principio no resultan atractivas o que a priori no tienen nada que ver con lo vuestro. Sed curiosos y tener la mente abierta, porque no se sabe nunca dónde va a estar esa conexión. Hola, buenas tardes, gracias por sus intervenciones. Yo, quizá conozcan la nueva normativa del doctorado. Ahora no va a ser la tesis doctoral, se nos piden unas horas de formación extras, que me parecen estupendas. Pero uno de los talleres para cumplir esta hora de formación que se llevan a cabo desde las escuelas de doctorado es la ética del investigador y las buenas prácticas en la investigación. Entonces, asistiendo a uno de estos talleres, coincidíamos las alumnas asistentes en que, quizá también deberían estar presentes los profesores y profesoras que nos están
dirigiendo las tesis, no solo los doctorandos y doctorandas. Entonces, partiendo de ese consenso, quisiera preguntarles, considerando su larga trayectoria tanto académica como empresarial, si se han encontrado con situaciones que les afectasen directa o indirectamente de malas prácticas, tráfico de influencias, abusos de poder. No es para reírse, es una cuestión seria porque estamos hablando de universidades públicas, financiadas por fondos públicos, con funcionarios públicos y que paga la sociedad. Entonces, bueno, si se han enfrentado alguna vez ante estas situaciones, ¿qué han hecho ante esto? Si es que han hecho algo, y cómo han surfeado todo esto, porque claro, son decisiones, como tú bien has dicho, personales que tienes que tomar en el día a día y que evidentemente cada paso que das tiene una consecuencia. Entonces, bueno, sin más, sé que es una pregunta comprometida, pero si me quieren contestar bien, si no, también. Sí, yo también he dirigido tesis, entonces bueno, está bien, claro. Y evidentemente, pues yo creo que la ética desde el punto de vista científico en teoría se presupone, a veces habría que ver, como tú has dicho, si realmente en todos los casos se está cumpliendo. Normalmente yo creo que se cumple en casi todos los casos. En algún caso sí que se ha visto ciertos investigadores de alguna universidad española que sí que han tenido comportamiento poco ético, pero yo no directamente no lo he tocado con ellos. Y yo también lo he visto recientemente, ahora como en 2017, de un investigador español que se había ido a Singapur, un investigador español que estuvo muy cerca de que le cayera el Nobel, muy cerca, y directamente el gobierno de Singapur le había puesto 100 millones para montar una empresa y sacó un artículo diciendo que el único material bueno era de su empresa. Es decir, evidentemente es un desprestigio para esa persona, que tampoco me influía directamente, pero quiero decir, sí que hay casos en los que la ética que se supone o presupone a un científico, teniendo en cuenta incluso un científico de elevadísimo prestigio a nivel nacional, pues realmente la pierde y yo creo que esa persona se desprestigió ya y todo el mundo, pero bueno, acciones legales. En ese caso, como muchos podrían entender la universidad en la que está de Singapur, pero es muy complicado que haya acciones legales, porque te debería tocar directamente. O un ejemplo más, sí, directamente no me ha tocado. En ese caso, fue un escandaloso y ocurrió en España. O sea, un español y recibió fondos, montó y dijo que lo suyo era lo único bueno que existía en todo el mundo. Falta ética, pero bueno, si no tienes ética, ya no. Creo que te desprestigias como persona para cualquier otra acción que hagas. Yo siguiendo otra vez el mismo hilo de intervenciones que vamos haciendo, sí me he encontrado, claro que me he encontrado muchas, y yo te voy a decir a diario, pero bastantes, tanto en el ámbito académico como fuera de él. Fuera de él, sí, y bueno, hacer una serie de investigaciones, todos sabemos las prácticas deontológicas, en un artículo científico se citan los resultados, etcétera, etcétera, una nota a pie de página y tal, y darlo como propio, como suyo, cuando eso no es así. Y, o sea, quiero decir, la investigación ya estaba publicada, etcétera, ocurre. Vas a demandar porque esta persona, bueno, pues bien. En el ámbito académico, bueno, yo recuerdo algunas estancias de investigación predoctorales que después de preparar un proyecto de investigación para estar 6 meses, pues, por ejemplo, en Venecia, que estuve en la biblioteca de la Ca' Foscari, después de trabajar, currar, estar ahí metido, quemarte las pestañas, y veías a otros compañeros que habían llegado allí y te dicen, no, yo me voy de turismo. Pero es que son los fondos públicos de todos, que todos lo pagamos para
hacer un proyecto que se supone que luego hay alguien que te validará o que te justificará y que te dirá que todo lo has hecho bien, etcétera, etcétera. No son a tan gran escala como premios Nobel de repercusión mundial, pero en el fondo a lo que voy es que creo que primero hay que formar personas, tener un código deontológico y luego ya hablamos de la investigación y de lo que queramos. En el ámbito privado, en el ámbito público, como queramos llamarlo. Por eso la cuestión de la educación, ¿no?, que hablamos antes, y de la formación como personas y luego como científicos. Yo creo que estamos antes como personas, después de personas somos científicos, no científicos y luego personas. No sé si me explico. Y en el ámbito empresarial o privado, pues exactamente igual. No vamos a fustigarnos ahora aquí desde el punto de vista académico, que solamente ocurre eso. Bueno, existen todos los ámbitos de intervención. Desgraciadamente, no debería ser así, pero ocurre. Hoy mismo creo que ha salido en la prensa, no le he puesto mucha atención cuando venía en el periódico, en la radio, perdón, pues que se había demostrado sobre un trabajo fin de máster que no había existido en una universidad de Madrid, etcétera, para una persona que decía, bueno, pues que sabiendo fehacientemente que si el documento era falso, pues lo había exhibido y tal, para como testimoniar de que había hecho un trabajo fin de máster. ¿Cómo te quedas tú después de que te ha costado tanto hacer un trabajo fin de máster, que otra persona pueda, por connivencia con funcionariado público, etcétera? Es un desprestigio no solo para... Entonces eso tendría que ser absolutamente fulminante, pero bueno, no sé si es no quiero tampoco monopolizar, pero existen prácticas, desgraciadamente, en el ámbito académico y fuera de él igual. Yo, creo que voy a aportar muy poco más, porque obviamente veo muy poco el telediario, pero lo poco que lo veo siempre aparecen casos muy mal sonados, y es una verdadera pena, pero creo que en el fondo somos personas, y como personas pues podemos tener el nivel de ética más alto, más bajo, por los suelos, y en función de eso pues cada cual actúa en consecuencia. Entonces, que si me ha tocado y se he visto, por supuesto, incluso patentar cosas que no funcionan, pero ahí está, patentada. Entonces, conozco casos de algún compañero que tenía que incluso ha denunciado por malas prácticas, etcétera, pero al final dices, ¿voy a gastar mi energía en jugar a policías? No. Y bueno, pero obviamente existe y existirá, pero en el mundo de la investigación y en cualquier ámbito. ¿Pero por qué? Pues porque al final somos personas y no somos perfectos. Yo aportar a los compañeros, me ha tocado, por ejemplo, como reviewer para una revista, me enviaron un artículo, una revista de las de pagar para que te publiquen. Era un artículo de mierda. Y yo me tomé el tiempo, yo no cobraba por ser reviewer, me tomé el tiempo de mirarlo, estudiarlo, hacer un informe y decir que ese artículo pues no consideraba que se adecuaba a los estándares de calidad de la revista. Es una mierda. Pero como sé escribir y sé escribir bien, pues digo que no se adecuan los estándares de una mierda. Y, oh sorpresa, 3 meses después me llega el mismo artículo de la misma revista, de los mismos autores, que habían trabajado más y habían incluido los ejemplos y como que habían elaborado más el artículo y que me tomara el tiempo, por favor, de volverlo a considerar. Era una mierda y media entonces. Y yo les dije que lo había mirado, que no tenía ningún sentido y que si por favor podía volverlo a revisar. Yo dije, es que lo he revisado 2 veces. O sea, yo me niego a seguir revisando una tercera vez. O sea, si no quieres mi opinión, a ti te han pagado para que eso te diga. No con mi consentimiento, no. Y es lo que dicen los compañeros, es una cosa tuya de ética profesional. Ya tienes unos valores y vale, a ti te puede convenir más o menos en una situación relajar tu ética, pero es una decisión personal. O sea, a mí por no relajar mi ética, a veces me llevo tortas, ¿vale? Pero yo hoy puedo mirar atrás y decir,
yo estoy de acuerdo con lo que dice. A mí no, o sea, no me pesa. Los tribunales, también he estado en tribunales de trabajos que lo mismo, por ser cierta persona la que presentaba el trabajo, pues el trabajo era una mierda, ¿vale? Y yo nunca habría aprobado ese trabajo, pero había otros dos mismos más en el tribunal. Uno que dijo, es que esta persona es estarla penada de no sé qué manera, y dije, pues que el trabajo no se adecua a los estándares de calidad que esta institución promulga, bla, 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 bla. No, pero haciendo un esfuerzo, digo, es que yo no quiero hacer el esfuerzo, yo no lo quiero hacer. Al final ese trabajo se aprobó porque había 3 cosas en contra. O sea, sucede, ¿vale? No ha sido en esta universidad, ¿vale? Pero decir que eso sucede y está ahí, y es una decisión tuya personal. Yo después de ese tribunal, yo he renunciado a volver a coger trabajos de ese tipo. Porque pues yo no me siento cómoda, si se me va a presionar para que mi opinión profesional sea una que no es, pues a mí no me interesa ese trabajo. Pero pues eso, estoy renunciando a ese trabajo. Claro, es que presiones yo creo que nos hemos enfrentado en un grado o en otro en nuestro trabajo prácticamente todos, y no voy a decir a diario, pero en diferentes ámbitos. En un tribunal de tesis, en una evaluación de un artículo, en diferentes ámbitos. Y ya está luego la cuestión de cada uno de ver si eres más flexible, menos a esas presiones. Hay cierto grado de austeridad que cada uno pone en el sentido de decir, me permito o no me permito. Hay cosas mínimas, criterios mínimos, que es el código deontológico que cada uno deberíamos, pero desgraciadamente, como comentas, la condición humana en muchas ocasiones, ya cada uno pone su límite y tenemos que decidir. Ves compañeros que han accedido a ciertas presiones que están ahora en una posición académica relevante, titulares, etcétera, o no, y pues todo ese juego sabemos, tampoco es nada del otro jueves. Lo que estoy completamente de acuerdo contigo, permíteme que te tutee también, es en que esas prácticas que os obligan a vosotros a hacer tendría que ser obligatoria para todos, para los profesores también, para decir, oye, tenemos que estar todos. ¿Qué pasa? Que somos distintos, hay personas de primera y segunda, no todos tenemos que ver unas prácticas que tenemos que cumplir, ¿no? Y a partir de ahí decidir ya, o está ya muy libre, pero no por alegar desconocimiento, que no es que seamos tontos, a veces nos queremos hacer los tontos, que es distinto, pero tontos creo que no somos ya. ¿La otra pregunta? Pues yo creo. Dando continuidad a lo que ya comentaba, dentro de la formación tenemos la opción de ir a centros internacionales, ¿sí? Y nos computan unas horas por eso. Si optamos por esta opción, en vuestro caso, ¿qué es lo que más os ha aportado el haber ido a trabajar a centros extranjeros? Para mí, siempre desde el punto de vista personal, uno, conoces otras culturas, te relacionas con otras personas, te abre la mente, o sea, no te puedes hacer una idea. Yo hice 2 estancias predoctorales y una postdoctoral. O sea, en la dimensión humana de salir y conocer otros países, otras personas, por supuesto, para el idioma, si vas a un país angloparlante, pues eso te enriquece también muchísimo y socializa profesionalmente, pues, con tus niveles de inglés y tal. Y luego ver distintas formas de trabajo. Más o menos, quizá los grupos de investigación que estamos más próximos tendemos quizá a trabajar de la misma manera, mientras que si vas a un grupo de investigación de otro país, fuera de Europa, se nos da la forma de organizar los departamentos es distinta, la forma de hacer los grupos de investigación es distinta, el acceso a la financiación es diferente, entras en un ecosistema completamente distinto. Y entonces te da herramientas para evaluar qué es lo que quieres, o sea, es una forma también de ver, de hacer un benchmark de las oportunidades o de las posibilidades que tienes aquí, fuera, qué te gusta más, evaluar modelos y ser crítico con lo que tienes aquí y crítico con lo que tienes allí. Aparte de la parte de la dimensión académica, que esa
se da por supuesta de que allá donde vayas a hacer la estancia te va a aportar académicamente a tus estudios. La dimensión extraacadémica en cuanto a gestión, organización, modo de funcionar de las instituciones y de las personas es también muy enriquecedor. Yo trabajo en la parte de financiación en la que estoy especializada en los proyectos de la Comisión Europea de Horizonte 2020 y ahí te mueves en consorcios internacionales y haber tenido experiencia previa en trabajar y en moverte con personas de otras culturas es muy importante en cuanto a que aprendes ya no solo respeto, ¿no? Sino que hay cosas que tú entiendes que son normales por tu formación, por tu forma de ser, pero vas a Finlandia y la gente de Finlandia es completamente distinta. O sea, te sientas a cenar en una mesa de finlandeses y el humor es distinto, el tono de voz es distinto. Entonces, digamos que te capacita de alguna manera para poder tener relaciones a futuro, para poder trabajar a futuro, vamos a ver, es otro tipo de capacitación, más allá de la académica, enriquece mucho personalmente. No sé si... Yo lo he comentado al principio. Además, no sé si fue el primero de los primeros que utilizó las salidas predoctorales en la Universidad de La Rioja. Creo que fue justo a mitad de los 90 cuando empezaron las valencianas. ¿Cómo lo elegimos? Un poquito diferente a como has comentado tú. Ir para coger nuevos conocimientos y nuevas técnicas y líneas de investigación que son complementarias con las que teníamos. Y es lo que se eligieron exactamente así. Entonces, y además se vio la diferencia de lo que yo hacía con los que no se fueron a las estancias predoctorales. Es decir, el mío está mucho más enriquecido con nuevas técnicas y después ha dado lugar a nueva línea de investigación aquí. Y se eligieron, en diferentes zonas, basando en una parte más académica y de investigación. Nuevas líneas que aquí no se tenían, o sea, que no se tenían en la Universidad de La Rioja, en el grupo que estábamos nosotros, y que fueran complementarias y que enriquecieran el trabajo. Realmente eso. Y después yo iba allá como una esponja, porque yo siempre tenía una gran capacidad de aprender. Entonces yo iba allá, me traía todo el conocimiento y sobre todo iba a captar conocimiento de lo que hacían en esos sitios, que era diferente a lo que hacíamos nosotros. Pues si hubiese ido como esponja y te lo traías aquí, ya habrías nuevas líneas o nuevos conocimientos que no tenías en ese momento en el grupo en el que estás trabajando. Para eso utilizamos las estancias predoctorales y también las predoctorales, principalmente para adquirir nuevos conocimientos y nuevas líneas de trabajo complementarias y que fortalecían las que tenemos. Pues yo abundo en lo que han dicho mis compañeros precedentes, tanto Sara como Julio. Yo considero que efectivamente son dos patas principales. Por un lado está lo que comentaba Julio de ser la esponja, de obtener nuevas técnicas, nuevas metodologías, cosas que aquí es difícil tener. A mí eso, por ejemplo, me pasó con la postdoctoral de 2 años. Fui a un grupo que era el puntero a nivel mundial en historia medieval, era el referente y en ese momento esas elecciones personales, llevas una temporada sin tener nada definido y de repente en una misma semana me ofrecieron obtener una posición fija en esta universidad o irme al extranjero con esta persona relevante durante 2 años. La situación era delicada porque yo vivo aquí, en Logroño, a mí no me apetece ahora tener que ir a Vitoria todos los días. Y lo sopesé y dije, bueno, no sé, hago un carpado mortal hacia atrás, un triple, y me voy. Nos fuimos, obviamente con mi pareja, teníamos una niña de 6 meses y nos liamos en un país, en un entorno completamente distinto. Satisfecho, sí. No sé qué hubiese sido allí, pero dije, pues no sé, igual la próxima posibilidad que tengo como esta es a los 62 años. O no me viene nunca más. Igual este es el momento, entonces o el tren pasa una vez, lo cojo o no. He aprendido muchas técnicas, metodología, etcétera, pero no solo me quedo con esa cuestión, digamos, más académica. Yo creo que, como comentaba Sara, la cuestión de lo personal es fundamental.
estás en otro entorno, es otro ecosistema, como decías tú, una palabra. Entonces, es como si metes a un león en una selva o a un mono de la selva en la sabana. Tienes que adaptarte, o te adaptas o mueres. Entonces, las primeras semanas hasta que te haces a las costumbres, el idioma, no sé qué, el entorno, cómo se estructura el departamento, que es completamente distinto a lo que tienes aquí, los métodos de investigación, eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando vienes no tanto a sobrevivir allí, podríamos decir que es la primera función básica, sino cuando retornas aquí tienes unas herramientas de adaptación muy interesantes. La estabilidad es cómoda, no es facilidad, por supuesto, pero hay un animal, hablando de ecosistemas, que es la langosta, que para crecer tiene que quitar el caparazón. Para que pueda desarrollarse más tiene que quitar el caparazón. Lo mismo que una serie de reptiles, culebras y demás, mudan la piel, pues las langostas tienen que quitar el caparazón. Es un proceso doloroso, es un proceso complicado, es un proceso peligroso, es un proceso nada cómodo, pero es la única manera de crecer. No sé si se entiende. Es duro, nos ha fastidiado. Si a mí me diesen, pues yo qué sé, una cantidad de para vivir aquí, pues mira, no me tengo que mover, estupendamente, ¿no? Pero en esos procesos de cambio, de pasarlo mal, lo que hablaba antes es el proceso en el que luego cuando vienes aquí, si tienes que volver a mudar la piel, ya sabes cómo has pasado. Las has pasado muy canutas, gracias a ese proceso de adaptación, de adaptarte a un nuevo entorno, con lo cual te adaptas rápidamente. Yo me he tenido que adaptar a diferentes modelos de universidad española, de departamentos, etcétera, y cada uno es distinto. Pero la primera vez es muy traumático, la segunda es menos traumático y al tercero, en 3 días estás pilotando y funcionando. Y yo creo que eso, si no me hubiese ido en las predoctorales y en las postdoctorales, pues no lo podía afrontar igual. No sé si te contesto. Yo coincido plenamente con todos mis compañeros. Al final, y aparte creo que es una de las grandes oportunidades que brinda la época predoctoral. Por ganas, por etapa de la vida y también dependiendo del ámbito en el que estés desarrollando tu investigación, pues igual vas a nutrirte de unas técnicas específicas, etcétera, algunos grupos determinados que sabes que están funcionando con ello y ese aprendizaje que te llevas, pero yo también destacaría incluso por encima ese crecimiento personal que no se puede medir ni se puede cuantificar, porque el trasladarte a una sociedad totalmente diferente a la que has crecido y a la larga no tiene precio. Entonces, bueno, creo que es para aprovechar cuantas más estancias y mejor en cualquier situación. Y muchas veces para aprender nuevas técnicas tampoco nos tenemos que ir hasta la otra punta del mundo. Igual hay en España otros grupos que son pioneros o punteros en determinadas técnicas. Entonces, yo destacaría fundamentalmente el sumergirte en una nueva sociedad totalmente desconocida y en la que te tienes que adaptar. Me ha gustado lo de la langosta. Mejor cometes. Yo, además es que, al hilo de lo que comentas, no sé en vuestros ámbitos, pero por ejemplo en el ámbito de la arqueología tenemos muchos complejos. Los arqueólogos españoles me refiero, como que siempre tenemos el referente del extranjero. Siempre se hacen mejor las cosas en el extranjero. Bueno, hay grupos muy potentes y hay grupos en los que no es tan evidente. De hecho, se aprende tanto en positivo como en negativo, en cosas de cómo hay que hacer y cómo no hay que hacer. Yo he estado viendo excavaciones, por ejemplo, cuando tuvimos durante más de 7 años gracias a un grupo de investigación de aquí de la Universidad de La Rioja, en la que yo me formé, y lo que no sé qué haría, pero no me arrepiento más mío, al contrario, ha sido una experiencia maravillosa. Que íbamos a Roma y todos los yacimientos que tenían diferentes delegaciones de excavaciones, pues suecos, daneses, británicos, franceses, en las excavaciones ellos venían a la nuestra y veíamos, compartíamos y hacíamos un poco esa sopa, ese caldo de cultivo. Y había algunos grupos que lo hacían muy bien, había otros que lo hacían bien porque tenían más medios, pero no porque lo hiciesen mejor metodológicamente, y había otros que no nos podían decir nada y había otros en los que al contrario. Entonces, ese complejo a veces que dice que tenemos en España, ¿no? Bueno, se hace, sí, hay elementos, hay talleres, hay universidades, hay laboratorios absolutamente punteros, referentes, en los que si no vas ahí
difícilmente vas a aprender la técnica X o la metodología Y, pero también a veces hay que sacudirnos un poco, ¿eh? No vamos a sacar pecho por todo, hacemos cosas mal, hay corrupción, hay lo que queramos, pero hay cosas que investigación pues se tiene en cierta estima a los investigadores españoles, porque a veces con tan pocos recursos darle una vuelta, trujarle el coco para poder sacar resultados interesantes, luego eso se valora, porque el proceso también es más doloroso, tienes todos los recursos a tu disposición, a veces no es tan complicado, pero bueno, esto son casísticas, no siempre es así. ¿Alguna intervención más? Yo creo que por ahora aquí pues podemos dar por terminado.